Jesús habló, y su voz sigue resonando hasta hoy. Id y haced discípulos. No fue una sugerencia, fue un mandato. Y mientras estamos aquí, adorando, recibiendo, creciendo, hay uno que aún no ha llegado. Uno más que necesita escuchar. Uno más que necesita esperanza. Uno más que necesita a Jesús. Y Dios quiere usarte a ti, no solo para invitar, sino para caminar con ellos, formarles, discipularles, porque no se trata de multitudes, se trata de obediencia. Uno más, formando discípulos de Jesucristo. Hallelujah. Aleluya. It's a great honor for me to be here. Es un gran honor para mí poder estar acá. And the last time I was here was about 11 years ago. La última vez que estuve aquí fue hace 11 años. Were any of you here? ¿Alguno de ustedes estuvo acá? 2015. 2015. Hey, praise the Lord. Alabado sea Dios. So it's always good to be here, and we love your pastors. Siempre es bueno estar aquí. Amamos a sus pastores. Love this church, Amamos a esta this iglesia. network of churches. Estas redes de iglesias. Welcome everybody that's watching us right now. Bienvenidos a todos los que nos están viendo en línea. When I was here in 2015, Cuando estuve aquí en el 2015, the church that is UVS Roosevelt la iglesia que es Lluvia was Roosevelt, the old church, the original church. ese era el antiguo templo, el original. And a lot has changed there now. Y Hallelujah. ahora mucho ha cambiado ahí ahora. Amen. Amén. Hallelujah. Well, I'm excited to share the word of God with you today. Estoy muy emocionado de compartir con ustedes la palabra de We're Dios hoy. expecting God to do great things in this service. Y estamos expectantes que Dios haga grandes cosas en este servicio hoy. How many of you want to have effective faith? ¿Cuántos de aquí quieren tener una fe efectiva? You want your faith to be active and powerful. Quieren que su fe sea activa y poderosa. Amen. Amén. Well, I want to read from Philemon. Así que quiero leer de Filemón, It has one chapter. que tiene un We're going to capítulo. look at verse 6 to start with. Vamos a iniciar viendo el verso 6. That the communication of your faith may become effectual by the acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. So he's talking about our faith being effective. Así que él está hablando de que nuestra fe sea efectiva. Effective faith is active and powerful. Una fe activa es efectiva y poderosa. But he said it's going to be according to the knowledge that we have Pero dice que va a ser acorde al conocimiento que nosotros tengamos of every good thing that is in us. de todo lo bueno que está dentro de nosotros. Yes, we need to know who God is. Sí, debemos de saber quién es Dios. We need to know of his love and his goodness. Debemos de saber de su amor, de su bondad. But because of his love and goodness, Pero debido a su bondad y su he amor, has placed things on the inside of us. Él ha colocado cosas adentro de nosotros. And when we have an accurate knowledge of what's in us, Y cuando nosotros tenemos un correcto conocimiento de qué está adentro de nosotros, we are going to have active and powerful faith. nosotros vamos a tener una fe activa y poderosa. And so I want to go back to see what God originally intended. Así que quiero que regresemos a ver cuál era la intención de Dios inicialmente. Genesis chapter 2 Génesis 2, and verse 7. verso 7. We see God creating man. Vemos a Dios creando al hombre. Male and female made he them. Hombre y mujer, Él los hizo. And here in verse 7 it says, the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Out of this earth that God had created, De este mundo que Dios había creado, he formed a body. Él formó un cuerpo, But it was just a body. pero solo era un It had no cuerpo. life. No tenía vida.
And God picked that body up Y Dios levantó ese cuerpo and breathed into it. y sopló adentro de él. He called it the breath of life. Y a eso le llamó el aliento de vida. Everyone take one of your hands. Todos tomemos cualquiera de nuestras dos Put manos, it in front of your mouth, please. pongámoslo enfrente de nuestra boca Breathe out into that hand. y sople en su mano. When you did that, Cuando usted hizo esto, did you feel something? ¿sintió algo? You felt your breath. ¿Sintió su aliento? Where did that come from? ¿De dónde vino eso? It came from the inside of you. Vino de adentro de usted. What you breathed out Lo que usted sopló, came from exhaló, inside of you. vino de adentro de When usted. God formed that body, Cuando Dios formó ese He cuerpo, took what was in Him Él tomó de lo que and había He dentro breathed de it él into that body. y lo sopló adentro And de the ese body cuerpo. became a living soul. Y ese cuerpo se In other transformó en un words, ser viviente. God took His life En otras palabras, Dios tomó su vida and put it into that body. y lo puso dentro de ese And cuerpo. God's plan was for man, Y el plan de Dios era que el hombre, for all of us, que todos to nosotros, be a container of His life. que fuéramos unos contenedores de su vida, It's in us. porque está dentro de nosotros. But He told him later on in that chapter, Y luego en ese capítulo le dice He said that if you eat from the knowledge of the tree of good and evil, que si comes del árbol del conocimiento del bien y del mal, you will die. morirás. It wasn't that they didn't need to know those things, Y no era algo que ellos debían de saber, but they had to have a place of obedience to God. pero ellos sí debían de tener una obediencia hacia Dios. So what did they do? ¿Pero qué hicieron? We know the serpent came, the devil. Ya sabemos que llegó la serpiente, He el diablo, tempted the woman. y tentó He a la deceived mujer, her. la engañó. She took from that tree and ate. Ella tomó de ese árbol y comió. And the Bible says she turned and gave to Adam, Y dice que la Biblia que se volteó y le dio a Adán. and he ate. Y luego él You know, comió. when I was young and I heard that story, Y cuando yo era joven y escuché esa historia, I think the preacher always made sure that the woman took the blame. el pastor que lo compartía siempre se aseguraba que la mujer recibiera como la culpa. I thought Adam was somewhere else in the garden. Y yo pensaba que Adán saber dónde estaba en el huerto, Maybe he was riding the elephants. tal vez andaba cabalgando en elefantes, He was doing something else with the animals. I don't know. o estaba haciendo cualquier otra cosa con los animales, yo no But no, sé. he was right there. Pero no, él estaba ahí. And then when they ate, Y cuando comieron, they knew something changed. ellos supieron que algo cambió. What happened was Ahora lo que they pasó became fue separated from the source of the life that was in them. es que ellos se separaron de la fuente de vida que estaba dentro de ellos. Now, their bodies didn't die for many, many hundreds of years. Ahora sus cuerpos físicos no murieron por cientos de años, But that day they did die. pero ese día sí They were murieron separated from that spiritual life on the inside of them. porque estaban separados de esa vida They espiritual adentro de they went ellos. from life to death. Ellos pasaron de vida a muerte. You see, God is the container of life. Dios es el contenedor de la vida. Look at the Gospel of John, chapter 5. Vamos a ver el Evangelio de Juan capítulo 4. God took what was in him and put it in man. Y Dios tomó lo que estaba dentro de él y lo puso en el hombre. That has always been his plan for us. Ese siempre ha sido su plan para nosotros. We are made in the image of God. Nosotros estamos hechos conforme a la imagen de Dios. We are to contain the life of God. Y debemos de contener la vida de Dios. John 5:26. Juan 5:26. For as the Father has life in himself, so he has given the Son to have life in himself. Porque como el Padre tiene vida en él mismo, así también ha dado al Hijo al tener vida en sí mismo. The Father has life in himself. El Padre tiene vida en sí We can mismo. call this the life of God. Nosotros podemos llamarle esto la vida de Dios. We could call this the God kind of life. Podemos llamar el tipo de vida de But Dios. it's also called eternal life, Pero también se le llama vida eterna. everlasting life, La vida perpetua. life as God lives. La vida conforme Dios vive. God is life. Dios es vida. Amen. Amen. He is the light of life. Él es la vida de la vida. Death is not God's idea. Porque la muerte no es la idea de Dios. That came in because of man's sin. Eso vino por el pecado del God had a hombre. plan.
Pero Dios tenía un And that plan. was the plan of redemption. Y ese era el plan de That redención. Jesus would come, De que Jesús that vendría. he would send his son Que enviaría a su Hijo to become like you and I. para convertirse como usted y como He yo. was born like you and I. Nació como usted y como yo. He lived a sinless life. Pero Él vivió una vida sin pecado. And he made a statement in John chapter 10. Y Él hizo una declaración en Juan 10. In verse 10, En el verso 10, he said, "The thief comes not but for to steal and to kill and destroy. I am come that they might have life and that they might have it more abundantly." el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Adam went from life to death, Adán pasó de vida a muerte, but Jesus came that we might go from death to life. pero Jesús vino para que nosotros pasemos de muerte a vida. And that once again in our spirit, Y que una vez más en nuestro espíritu, the life of God would reside. la vida de Dios viva dentro de Hallelujah. nosotros. He- Aleluya. He came to live on the inside of us by his spirit. Porque Él vino a vivir adentro de nosotros por medio de su espíritu. God is in you. Dios está dentro de If you usted. have made Jesus Christ the Lord, your Lord and Savior, Si usted ya hizo de Dios su Señor y su Salvador, then I'm telling you right now, the life of God is on the inside of you. entonces yo le digo que la vida de Dios ya está adentro de usted. What God originally intended for his man Porque lo que Dios originalmente pretendió para el ser humano has been restored to us through Jesus Christ. ha sido restaurado para nosotros por medio de Cristo Jesús. The life of God is La in vida us. de Dios está dentro de nosotros. We're not going to have that life. Nosotros no vamos a tener esa We vida, have it right now. sino que ya la tenemos ahora. We're talking about acknowledging the good things that are in us. Y estamos hablando de reconocer las cosas buenas que están adentro de nosotros. I want to turn to 1 John chapter 5, Y voy a ir a Primera de Juan, capítulo 5, verse 11. verso 11. Says, "This is the record that God has given to us eternal life, and this life is in his Son." Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. He that has the Son has life, and he that has not the Son of God has not life. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. How many of you have the Son? ¿Cuántos de aquí tienen al Hijo? You've accepted Jesus Christ as your Lord and Que han Savior? aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Then you are a container of the Entonces, life of God. usted es un It's in contenedor you. de la vida de Dios. Está dentro de Hallelujah. usted. Aleluya. It's in you. Glory to Está God. dentro de usted. Gloria a Dios. Yes, we are going to spend eternity with God. Sí, vamos a pasar eternidad con Dios. And we have everlasting life. Y tenemos una vida eterna. But we have it the moment you believe, Pero el momento en el que usted cree, that life comes to live on the inside of you. esa vida pasa a vivir adentro de usted. And when you know what that life does, Y cuando usted sabe qué es lo que hace esa vida and you know the power that it is, y sabe el poder que es, you know, Paul prayed. ya sabe, Pablo He oró said that we would have a spirit of wisdom and revelation and the knowledge of Him. y decía que nosotros tengamos el espíritu de discernimiento y de revelación en él. That the eyes of our understanding would be enlightened. Que nuestros ojos de que los ojos de nuestro entendimiento fueran And alumbrados that we would know certain things. y que sabríamos ciertas cosas. And one of the things He wants us to know, Y una de las cosas que él quiere que sepamos, and this is for all of God's children, y eso es para todos los hijos de Dios, what is the greatness of the power that raised Christ from the dead? que cuál es la grandeza del poder que levantó a Cristo de entre los muertos. What is the greatness of that power? ¿Cuál es la grandeza de ese poder? That resurrection power Ese poder de that resurrección raised Jesus from the dead que levantó a Jesús de entre los and muertos seated Him at the right hand of God, y que los puso a la diestra del Padre, far above all principality and power, más allá de cualquier principado o far above all potestad, might and dominion, más allá de cualquier dominio y poderío and in every name that is named, y de cualquier nombre que es and has put all nombrado, things under His feet. y puso todo bajo la planta de sus pies. What is the greatness of that power? ¿Cuál es la grandeza de ese poder? Paul prayed Pablo oró for Christians that we would know what that is. para que como cristianos nosotros sepamos qué God's es eso. will.
Y esa es la voluntad de That you Dios. and I know that power De que usted y yo conozcamos That de ese resurrection poder. power. Ese poder de resurrección. that raised us up with Christ Que nos levantará con Cristo Jesús. and seated us with him in heavenly places. Y que también ya nos sembró en lugares That celestiales. power's in us. Ese poder está dentro de nosotros. Many times we're looking for something else from the outside. Muchas veces estamos buscando cosas por afuera de nosotros. In fact, the entire world is looking for that life some other way. Y todo el mundo está buscando esa vida de alguna u otra manera. Every false religion Toda religión falsa is man's attempt to replace that life that they lost. es el intento del hombre de sustituir eso que se perdió. There is a cry in the heart of man Y hay un clamor en el corazón del hombre to know that life. de conocer To know esa vida, God. de conocer a Dios. And the way that they're trying to find it is false. Y la manera en que están tratando de encontrarlo es falsa. Only through Jesus Christ Solo por medio de Cristo Jesús can that thirst be quenched. que esa sed puede ser saciada. Let's look at John's Gospel, chapter 4. Vamos a ver el Evangelio de Juan, capítulo 4. Jesus is going through Samaria, Jesús está pasando por Samaria and he has stopped at a well. y él se detuvo en un pozo He sent his disciples into the town to buy food. y mandó a sus discípulos adentro del pueblo para comprar And he stopped comida. at a well, and a woman came to draw water from the well. Y se detuvo en el pozo y él tiene una conversación con una mujer que estaba sacando agua. She was a Samaritan woman. Pero ella era una mujer samaritana. They were a local people who the Jews had intermarried with. Era una gente local con los cuales los judíos habían pues tenido conexiones. The Jewish religion did not look well at them. Pero el pueblo judío no pensaba bien de los samaritanos. In fact, they were despised by the Jews. Y eran despreciados por los judíos. And he asked her for a drink of water. Y le pide a ella un poco de agua. And she asked him, "Why are you a Jew asking me for a drink?" Y ella le dice, ¿por qué tú siendo judío me pides a mí un And poco de agua? he has an interesting answer for her. Y él tiene una respuesta interesante para ella. It starts in verse 10. Y comienza en el verso 10. Jesus answered, said to her, "If you knew the gift of God and who it is that said to you, 'Give me to drink,' you would have asked of him, and he would have given you living water." Respondió Jesús y le dijo, si conocierais el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesus said, "I am able to give you living water. Jesús le dijo, yo tengo la capacidad de darte a ti agua viva. And if you will drink of that living water," Y si tú tomarías de esa agua viva, look down to verse 13. vamos a ver el verso He said, 13. "Whosoever drinks of this water shall thirst again, Dijo Jesús, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. but whosoever drinks of the water that I shall give him shall never thirst, but the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life." Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. This water Esta agua is the water of life. es el agua de vida. And that life is like a spring inside of us. Y esta agua es como una fuente adentro de nosotros. A spring of water, there's pressure behind that water. Una fuente de agua que tiene presión adentro de ella. It doesn't come from the rain, Porque no viene de la lluvia, it comes from inside this earth. sino que viene del centro de la tierra. This water that's in us doesn't come anywhere from the outside. Esta agua que está en nosotros no viene de ninguna parte de It's afuera. in us by the Spirit of God. Adentro de nosotros por el Espíritu de Dios. Many times in the Bible, the water is referenced as the Spirit of God. Muchas veces en las Escrituras el agua se refiere a el Espíritu de Dios. Here, it's a well of water springing up. Y aquí es de un pozo de agua que es una fuente. That springs for me on the inside. It's for you on the inside. Y esto nace dentro de nosotros, dentro de mi persona y su persona. In John chapter 7, he said that the Holy Spirit would give us a river of living water that flows out. En Juan capítulo 7 dice que
nosotros seremos provistos de una fuente de agua que va a salir de adentro hacia afuera. So we can see it is God's will that we be containers of the life of God. Así que es voluntad de Dios que nosotros seamos contenedores de la vida de Dios. Let's say it. I am a container of the life of God. Ahora digámoslo juntos, yo soy un contenedor de la vida de Dios. But Jesus said, just don't contain this life. Pero Jesús dijo, no solo la contengan, He said, drink from this water. sino que también tomen de ella. We need to learn how to drink from the water Y debemos de aprender a tomar that's del on the agua inside of us. que está dentro de That nosotros. resurrection power is in us. Porque ese poder de resurrección está dentro de nosotros. In Ephesians chapter 3, En Efesios it 3 says, now unto him who is able to do exceeding abundantly. dice por medio de él que él puede hacer sobremaneramente excedente, Above all that we could ask or think, más allá de lo que podemos pensar o imaginar, according to the power that works in us. de acuerdo al poder que opera dentro de nosotros. It's already in us. Ya está dentro de So we are a nosotros. container. Así que somos unos But I've got good contenedores. news for you. Pero tengo buenas noticias para working in usted. us. También está trabajando dentro de And we are to nosotros. be partakers of the life Y of debemos de God. ser también participantes de la vida de Dios. Hallelujah. I'm a Aleluya. whole lot stronger on the inside than I am on the Porque yo outside. soy mucho más fuerte internamente que externamente. You've got the life of God in Y you. usted tiene la vida de Dios adentro It's de springing usted. up. Porque está fluyendo. Now you know the world's trying to fix that void that they have. Y el mundo está tratando de llenar ese vacío que tienen. Jesus asked that woman, go bring your husband. Jesús le dijo a esa mujer, ve y trae a tu esposo. She said, I don't have a husband. Y ella le dice, pues yo no tengo He esposo. said, you spoke the truth. Y él le dice, pues Said contestaste con la verdad. you've had 5 husbands, Porque has tenido 5 esposos. and the man you're with now is not your husband. Y el hombre con el que estás ahorita no es tu Now, esposo. what would cause a woman to have 5 husbands? Y ahora, ¿qué ocasionaría que una mujer tenga What would 5 cause her esposos? to be with a man now who she's not married to? ¿Cuál sería la causa por la cual ella esté con un hombre con la cual no está She's casada? trying to fill that hole on the inside of her Porque está tratando de llenar ese vacío adentro de ella through relationships. por medio de relaciones. Some people do it through alcohol. Algunas personas lo hacen Some por medio del people do it through alcohol drugs. o por medio de las drogas. Some people do it through all kinds of other religions. Y otras personas lo hacen por medio de todo tipo de religiones. There's a hole on the inside of man, Porque hay un vacío dentro del alma del hombre. but God has sent the answer. Pero Dios ha mandado la respuesta. Jesus Christ. Y es Cristo He Jesús. said, I've come that you might have life Y Él dijo, yo he venido para que tengan vida and that you might have it more y abundantly. para que la tengan en abundancia. So we need to learn how to partake of that life. Así que debemos de aprender a ser partícipes de esa vida. How do we partake of that life? ¿Y cómo somos partícipes de esa vida? Look at John chapter 17. Veamos Juan capítulo 13. That life on the 17, inside. perdón. That life on the inside of us. Esa vida adentro de nosotros. It's a well. Es un nacimiento, es una fuente. It's a spring of life. Es una fuente de vida. And that spring will supply every need that we have. Y esa fuente va a suplir toda necesidad que tengamos. Too many times we're looking out here. Porque muchas veces estamos viendo a todos lados. We think God is somewhere far off. Y a veces pensamos que Dios está en un lugar muy We think the distante. power of God's somewhere else. Y pensamos que el poder de Dios está en cualquier otra parte. Or the power of God's only for the minister, the pastor. O que el poder de Dios es solo para los ministros o para But el no, pastor. that power is the life of God. Pero no es así porque ese poder es la vida de Dios. Yes, thank God for the anointing. Sí, qué bien y gracias a Dios por la unción. And we know God anoints men and women. Y sabemos que Dios unge a But hombres y a that power mujeres. is in you right now. Pero ese poder ya está dentro de usted ahorita mismo. But he said our faith would not be effective Pero dice que nuestra fe no va a ser efectiva if we didn't acknowledge that power. si nosotros no sabemos sobre ese poder. Amen? Amén. Now, John 17, verse 3, Ahora Juan 17, verso 3, Jesus is praying, Jesús está orando and he says, this is life eternal, that they might know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent.
Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. The more that we come to know God, Mientras más conocemos a Dios, God our Father, Dios nuestro Padre, the more we come to know His Son, Jesus Christ, mientras más conocemos a su Hijo Jesús, the more of that life that we are going to partake of. mucho más seremos partícipes de esa vida. That's why it's important Por eso es que es importante to read the Bible every day, que leamos la Biblia todos los That's why días. it's important. Por eso es importante to pray and talk to God every day. de que oremos y hablemos a Dios todos los días. And I know you're here, Y yo sé que ustedes están but acá, I want to encourage you. pero yo les quiero animar. That's why it's important that you come to church. Y es importante que vengan a la iglesia, You be part of what's going on here. porque son parte de lo que sucede acá. Because the more that you do that, Porque mientras más hacen esto, the more you're going to get to know God. más van a poder conocer a Dios. And the more you know Y God, mientras más conocen a the Dios, more you're going to partake of the life of God. más van a ser partícipes de la vida And the de more Dios. that you partake of the life of Y God, mientras más son partícipes de la vida de the Dios, more powerful is going to be your faith. más poderosa va a ser su fe. Hallelujah. Aleluya. That life is in us. Esa vida está dentro de nosotros. in you. Está en usted. 2 Corinthians chapter 4. Segunda de Corintios capítulo 4. The Apostle Paul, in this section of Scripture, El apóstol Pablo en esta porción de las Escrituras has been contrasting the difference between the glory of the Old Covenant ha estado comparando la gloria entre el antiguo pacto, that glory that was on the face of Moses, esa gloria que estaba en el rostro de Moisés. so much that they asked him to put a veil over his face. Era tanta que le pidieron que se cubriera el rostro y que se pusiera un velo. And he said that the ministry of the Old Covenant Y él habla que el ministerio del antiguo pacto could not bring life. no podía traer vida. He called it the ministry of death. Y él le llamó el ministerio de la muerte. But he said the ministry of the New Covenant, Pero él dice que el ministerio the del nuevo ministry pacto, of the Spirit, el ministerio del Espíritu, it is life-giving. es el que da vida. And that glory of the Old Covenant Y que la gloria del antiguo pacto cannot be compared to the glory of the New Covenant. no podía ser comparado con la gloria del nuevo pacto. In other words, the life of the new En otras palabras, la vida del is nuevo greater than anything that the old could do. es mayor que cualquiera que hacía el pacto antiguo. Yet it was so miraculous Y era tan milagroso that they couldn't even look at Moses' face. que ni siquiera podían ver el rostro de Moisés. But he says in this new covenant, Pero él dice en este nuevo pacto, that veil that was over Moses' face has been done away with. ese velo que cubría el rostro de Moisés ya no está. See, and he said that now the light of the glorious gospel can shine in our heart. Y dice que ahora la gloria It can del live in evangelio us. vive adentro de nosotros y brilla. And in verse 7, Y en el verso 7 he says, but we have this treasure in earthen vessels, that the excellency of the power may be of God and not of us. pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. We have this treasure. Tenemos este tesoro. He said, we're troubled on every side, yet not distressed. We're perplexed, but not in despair. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en Persecuted, but apuros, not mas no forsaken. desesperados, perseguidos, mas no desamparados, Cast down, but not destroyed. derribados, pero no destruidos. Look at verse number 10. Veamos el verso 10. Always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life also of Jesus might be made manifest in our body. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. That life is in our body right now. Esa vida está dentro de nuestros cuerpos ahora. And Romans 8:11 says this. En Romanos If 8:11 that dice same spirit que that ese raised Christ mismo- from the dead dwells in you, que ese mismo espíritu que resucitó a Jesús entre los muertos mora he'll make dentro de alive your mortal nosotros. body. Y entonces va a ser vivo nuestro cuerpo mortal.
We are containers of that life. Somos contenedores de esa vida. We need to learn how to be a partaker of that life. Y debemos de saber cómo ser partícipes de esa vida. And the last thing, Y lo último, we need to learn how to be a distributor of that life. debemos aprender a ser distribuidores de esa vida. Yes, it's in us. Porque sí está dentro But de Jesus nosotros. said, go and preach the gospel. Pero Jesús dijo, vayan y prediquen el evangelio. I would be selfish just to hold this life to myself. Yo sería egoísta si mantengo esta vida solo para mí. This life is to be shared. Esta vida debe de ser This life, compartida. when you lay hands on the sick, Cuando usted impone manos sobre los that life is enfermos, shared. esa vida se comparte. The Bible's called the word of life. Y la Biblia habla sobre la When you palabra preach de the vida. gospel, Cuando usted predica el When you tell evangelio, somebody that Jesus loves them, cuando usted le dice a una persona que Jesús le ama, you are a distributor of the life of God. usted se convierte en un distribuidor de la vida de Say, Dios. I am a container. Ahora repitamos, diga, soy un contenedor, I am a partaker. soy un partícipe I am a distributor y soy un distribuidor of the life of God. de la vida de Dios. Now you may be in here this morning Y tal vez usted está aquí esta mañana and you've never accepted Jesus Christ as your Lord and y Savior. tal vez nunca ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. That life's not in you. Entonces esa vida no está dentro de You're usted. separated from the life of God. Usted está separado de la vida de Dios. But God did something about that. Pero Dios hizo algo al He respecto de sent His eso. Son Jesus. Él envió a su Hijo Jesús. The reason we were separated from the life of God, La razón por la cual estábamos separados It's de la because of vida our de sin. Dios es debido a nuestros pecados. the Bible says all have sinned and fallen short of the glory of Porque la God. Biblia dice que todos habíamos pecado y habíamos sido destituidos de la That means gloria de Dios. everyone needs a Savior. Entonces eso significa que todos necesitamos un Salvador. And that Savior is Jesus Christ. Y ese Salvador es Cristo Jesús. He died for us. Él murió por He nosotros. died for you. Él murió por usted. God raised Him up Dios le levantó and seated Him in His own right hand. y lo sentó a su He's diestra. alive today. Y Él está vivo hoy. If you can believe that, Si usted puede creer eso and you will confess Him with your mouth as your Lord, y usted confiesa que Él es su Señor, the Bible promises you will be saved. la palabra promete que usted va a ser And that salvo. life will come live on the inside of Y you. esa vida va a comenzar a vivir adentro de If you are usted. here today Si usted está aquí hoy and you've never accepted Jesus Christ as your Lord and y Savior, usted nunca ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, and you want to have that life on the inside of y you, usted quiere tener esa vida dentro de usted, I want you to be very bold and just get up out of your seat and come right down yo here. quiero que usted sea muy valiente right y se now, levante y venga wherever aquí you are. al altar, ahorita, donde quiera que You esté. want to have the life of God. Si usted quiere tener la vida de Dios You want to receive Jesus as your Lord and y Savior. usted quiere recibir a Jesús como su You may Señor be y here Salvador, today. pueda que usted esté acá And you don't know if you're a Christian. y tal vez no sabe si es cristiano. I'm telling you, you need to know. Yo le digo, usted tiene que saber, You can know you're a Christian today. porque usted podría saber hoy que I'm hoy sí inviting es you, just come cristiano. right now, Así que wherever le you invito are. hoy que venga acá, donde quiera que Come right esté. now here. We want to pray with Venga you. acá, queremos orar por usted. We want to help you go from that death to life. Queremos ayudarle a pasar de muerte a vida. This is a gift for you today. Este es un regalo para usted el día de hoy.